Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos, como cada semana, nuestras puertas para comenzar nuestra tertulia. Hoy charlaremos acerca de un tema de rigurosa actualidad. Ya se estaba comentando algo ahora mismo a micrófono cerrado, y creciente presencia. Lo hemos titulado definitivamente Charlar con una máquina. Pero antes de hablar de, pues tenemos que presentarte a quienes van a hablar de. Así que nuestra mesa está rodeada por los siguientes. Ya sabes, es una mesa virtual, pero es muy real que están y muy real que participan. Así que a mí me da igual que sea redonda o que sea rectangular. Camilo Esperón, nuestro tertuliano fundador. Bienvenido, Camilo. Buenas noches, y prometo que no soy una máquina. También está con nosotros nuestra profe de cabecera, Flor, que aparte de ser profe y llevar ya bastantes años como tal, aparte de eso honra nuestro programa con sus especialidades, que tiene varias. Bienvenida, Flor. Hola, muy buenas noches. Asimismo, nos acompaña también en esta tertulia, como habitualmente en la cuarta tertulia del mes, Daniel Ofkan, que es el director de Protestante Digital desde hace ya una buena temporadita y por lo tanto muy al día de lo que pasa por el mundo adelante y en el medio. Bienvenido, Dani. Muchas gracias, Daniel. También está con nosotros Lourdes Díaz, y Lourdes es una veterana de la radio que seguramente me podía dar clases en muchas cosas. Bienvenida, Lourdes. Hola Daniel, buenas noches. Asimismo está presente Carlos Rodríguez, y Carlos ha hecho de todo, ¿eh? Carlos escribe, enseña en el ámbito teológico y se ha hecho también sus pinitos en la radio. Bienvenido, Carlos. Hola Daniel, un saludo a todos, también a la audiencia. Bueno, pues vamos entonces a empezar oficialmente con el aperitivo. En el cuarto de atrás, desde su inicio, desde el año 1994, que nació con deseo de pervivencia, y gracias a Dios aquí estamos, siempre lleva un aperitivo musical. 3 piezas de buena música a las que llamamos pizcas de adobo musical. Hoy serán de un músico del barroco muy famoso en su día, el más famoso, alemán, Georg Philipp Telemann,
un coloso del barroco alemán contemporáneo de Bach y que llegó a ser también un poco pariente como compadre, pero mucho más popular que Bach en su época, aunque después Bach le sobrepasó y hasta hoy. Georg Philipp Telemann está considerado el compositor más prolífico de la historia de la música. Autodidacta, aprendió a tocar unos cuantos instrumentos bien y a componer sin haber estudiado música. Estudió Derecho en la Universidad de Leipzig por voluntad de su madre, que no quería que fuese músico. Fue tan prolífico que nunca fue capaz de contar el número de composiciones que había creado. Consiguió una serie de cargos importantes, culminó como director de música de las 5 iglesias más grandes de Hamburgo durante 47 años hasta su muerte. Ahí es nada. Bueno, pues vamos ya con la primera pizca de adobo musical de este Georg Philipp Telemann. Se trata de un fragmento del comienzo del concierto para violín en la mayor Die Errelinge de Telemann, claro. Pues vamos a escucharlo. Bien, pues después de saborear, de degustar este inicio del aperitivo, en nuestro caso, el aperitivo va algo que picar al principio, algo a la mitad del programa y algo para finalizarlo. Así que después de escuchar esta primera parte de ese aperitivo, vamos ya con el tema de nuestra tertulia: charlar con una máquina. Entresaco algo que estaba en un artículo, pero que creo que encaja perfectamente con un comienzo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Verá, profesor, es que me enfadé con un bot, con un robot. Entonces no existía ChatGPT, la herramienta conversacional de inteligencia artificial, está hablando de bastantes años, que para muchos supone la aceleración definitiva del vínculo entre humanos y máquinas pensantes. Pero ya empezaba a darse una interacción que despierta fascinación, miedos, misterios, como que una computadora sea capaz de provocarnos sentimientos, en este caso un enfado. El bot de charla o bot conversacional, en inglés chatbot, son aplicaciones software que simulan mantener una conversación con una persona al proveer respuestas automáticas, después de la pregunta, claro está, las cuales son
previamente establecidas. Bueno, y en eso estamos. Yo leía un pequeño algo de TikTok que me enviaron esta mañana, donde había alguien que le alarmaba muchísimo que entre las edades más jóvenes practican mucho el charlar con la máquina. Y no solo eso, sino que los consejos de vida, el asesoramiento, recurren a la máquina. ¿Qué te parece? Estoy en esta circunstancia. ¿Qué hago? ¿Qué me aconsejas? Y eso ya, aparte de charlar con ella, me parece que tiene algo más de significado y de importancia. Carlos, ¿tú cómo ves esta cuestión de charlar con la máquina para que te vaya conduciendo por la vida? Bueno, ya de entrada, la primera anécdota que contabas, ¿no? De este que se enfadaba con el chat, que se enfadaba con el robot o con esa máquina de inteligencia artificial, ya a mí me hace sonreír. Bueno, por un lado me hazo sonreír y por otro lado uno se puede preocupar, ¿no? Porque enfadarse con una máquina, pues bueno, hasta, no sé, parece que uno ha perdido el sentido de la realidad, ¿no? O sea, te vas a enfadar con una herramienta, te vas a enfadar con el destornillador y te vas a poner a hablar con él porque no funciona como tú quieres que funcione el destornillador. Hablar con una máquina, por favor, enfadarse con una máquina, digo, y hacer oídos a lo que te diga esa máquina cuando te responde algo que no te gusta o tal, pues lo mismo estamos. Bueno, como herramienta de información, hablar con un robot, con un chat de estos, ¿no? De inteligencia artificial, pues es lo mismo que abrir una enciclopedia, ¿no? Si lo que buscas es una consulta técnica y es una enciclopedia fiable, pues entonces, pues adelante, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta sería hasta qué punto es fiable ese tipo de máquina a la cual te expones, ¿no? A esa inteligencia artificial. Bueno, Sabemos que están muy manipuladas también, ¿no? se la pasamos a Dani, que es mucho más experto porque él necesariamente se mueve en la red desde hace bastantes años. Ha recibido además y se ha preocupado de irse poniendo al día y está mucho más. Dani, ¿es fiable? ¿Son fiables las respuestas de los chatbots? Bueno, los mismos chatbots admiten que la fiabilidad es limitada, es decir, no es al 100%. De hecho, es una de las advertencias que te pone tanto ChatGPT como Gemini o otros que puedas utilizar cuando haces alguna consulta. Tienen como una pequeña letra pequeña, ¿no? Que te dice las respuestas no son 100% fiables y todo eso. Lo que pasa es que da una apariencia de verosimilitud que te puede llevar a pensar que sí que todo lo que te diga sea cierto y sea verdad. Esa apariencia de verosimilitud la tiene por ese sistema tan refinado y cada vez más refinado que tiene de parecer humano. Es decir, te da la impresión de que estás hablando con alguien que realmente está conversando contigo. Tienes una sensación de conversación que es sorprendente y que es apabullante en el sentido de que se adapta además a cada persona adecuadamente, va aprendiendo mejor cómo, a medida que interactúas con la IA, va aprendiendo mejor cómo interactuar contigo, tiene memoria, recuerda lo que hablaste con ella en anteriores ocasiones, entonces todo eso hace que realmente sea cada vez más fina la frontera de decir, bueno, me voy a creer absolutamente todo lo que me diga, porque es que todo lo que me va diciendo me parece real y me parece adecuado. Entonces, como eso está tan bien conseguido, es difícil luego ir un pasito atrás y decir, esto que me está diciendo quizá no sea cierto. Y claro, evidentemente todo esto tiene unas implicaciones estupendas para muchas cosas y muy peligrosas para muchas otras. Y las vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo cómo la gente lo va usando cada vez más. Yo creo que es algo es como un paso inevitable, es decir, tenemos que aprender ahora a usarla. Es un poco, estamos en ese momento como cuando Internet empezó a ser accesible para todo el mundo, cuando todo el mundo empezó a entrar a Google. Ese momento, ¿no? Clave en el que todo el mundo entra a empezar a usar algo y hay un uso masivo y entonces nos damos cuenta de sus grandes posibilidades y a la vez empezamos a descubrir los riesgos o las debilidades que pueda tener y a partir de ahí vamos a tener que aprender a convivir con eso como sociedad, como individuos, como familias, como iglesias, como creyentes. Es un desafío para absolutamente todos
y también, por supuesto, una apertura de nuevas oportunidades. Flor, tú que has estudiado psicología, ¿crees que da mucha tranquilidad y además intimidad? Bueno, relativamente, pero intimidad con relación a los demás. El hecho de preguntarle o consultarle a una máquina tus inquietudes. Bueno, yo creo que llega, ya lo están comentando ellos un poquito, pero quería hacer hincapié al ejemplo que pusiste al principio, porque el ejemplo que pusiste al principio era de un niño, o sea, era un niño Mm. que estaba enfadado con una máquina, ¿vale? Con lo cual un niño, cuando se presenta cuando está delante del ordenador, no está pensando que es una máquina el que le está contestando, eso por un lado. Por otro lado, el tema de hablar es fácil ahora, yo creo, a través de la inteligencia artificial manipular a las personas, creo. Y voy a explicar y argumentar mis razones de por qué creo esto. Porque, sobre todo en la sociedad que estamos, que es una sociedad muy digitalizada, estamos acostumbrados a nuestros chats, a los WhatsApps, al Messenger, a estar comunicados sin ver a la persona que tenemos, con la que estamos hablando. Entonces, al final, creo que es muy fácil extrapolar que al principio tú pienses que estás hablando con una máquina, pero que en el transcurso de la conversación, y como bien decía Dani, la inteligencia artificial se adapta a cada persona con la que habla, terminamos por olvidarnos de que con quien estamos hablando es con una máquina. Y terminamos haciendo o pensando de una manera inconsciente que lo que tenemos enfrente es una persona a través de la computadora, ¿no? Con lo cual sí que los consejos, las cosas que te puedan dar, ¿no? Van a ser más interiorizadas porque pensamos inconscientemente que vienen de una persona. Y lo que me preguntabas a través de perdona, porque ahora me despisté con la pregunta. No, yo lo que te preguntaba era si el que pregunta se siente como más a salvo de Eso otros es, sí, comentarios pensando que es algo muy privado. claro, claro, pues es que quería llegar hasta aquí mm, explicándote primero mis argumentos con respecto al tema anterior. Entonces, por supuesto, las personas en privado y las personas en privado que están detrás de una pantalla, que se sienten protegidas porque no están presentes, no están en comunicación directa con las personas, sino que lo están haciendo a través de una pantalla, lógicamente en el profundo de su habitación, donde están solos, se sienten mejor para poder hablar de cosas íntimas, ¿no? Que no igual en presencia de la persona en cuestión con la que creen que están hablando. De hecho, muchísimas veces se han entendido mal las relaciones a través del WhatsApp porque no ves a la persona, no ves los gestos, no ves... Y ha habido incluso, pues, relaciones de tipo amoroso que no tienen nada que ver con la realidad y conflictos que no tienen nada que ver con la realidad solo por la manera de contestar. Con lo Ujú. cual creo que sí, que esto de hacerlo en privado sí que conlleva a que las personas se impliquen más con las conversaciones que tienen con la inteligencia artificial. Con la máquina. Lourdes, ¿tú has tenido alguna experiencia de charlar con la máquina? Pues con la IA no, porque la verdad me causa un poquito de respeto. Mm. Y ahora cuando estaba escuchando a Carlos, a Daniel, a Flor, estaba pensando en la necesidad que tenemos los seres humanos de relacionarnos y la dificultad que muchas veces tenemos para relacionarnos con otros humanos y lo fácil que nos resulta contarle algo a una máquina, que lo que nos va a responder es ni más ni menos eh, algo que ya esa máquina ha aprendido. Esa máquina tiene datos. A esa máquina le han dado unos datos, conoce una serie de datos
y tiene una memoria, puede llegar a recordar aquello que tú le cuentes o que tú le digas, pero no sabe nada de ti y no sabe lo que es mejor para ti. Entonces, lo que verdaderamente me preocupa, yo sé que ahora mismo estamos en la era tecnológica y que tenemos que tener avances tecnológicos y que cada vez vamos a más y eso es bueno, porque ahí se ve y se capta pues la mente creadora de los hombres, que tenemos una mente creadora como nuestro creador, pero también es peligrosa. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Y creo que a lo largo de la noche iremos conociendo un poquito más de esos peligros. Camilo, ¿tú también tienes prevenciones con charlar con la máquina o crees que se puede ir controlando y aprovechar lo que puedan ofrecer? Hombre, solo en una ocasión hizo una pregunta y bueno, me respondió más o menos bien. Pero bueno, yo lo que me observo son los estudios que ya se están haciendo en relación con la inteligencia artificial y al menos entre jóvenes el problema más gordo que se ve es que la máquina piense por ti, ¿no? Si la máquina empieza a pensar por ti, tú dejas de razonar y por tanto atrofias la mente. Eso es lo más peligroso que yo veo en ese aspecto, ¿no? El joven tiene que tener y el adulto tiene que tener un espíritu crítico y dudar y razonarlo todo de alguna manera y no esperar que las respuestas todas te vengan por ahí. El otro día me pasó una anécdota que me hizo gracia y también me dio mucha rabia, ¿no? Una persona fue al médico y una persona bastante llegada a mi persona, ¿no? Y la pregunta que le hacía pues fue a consultarla a la máquina. Y esa persona, como no sabe cortarse, dijo, hombre, eso también lo sé hacer yo, le dijo el doctor, ¿no? Y bueno, eso no deja de ser una anécdota, pero a mí no me deja de preocupar esta cosa. En relación con lo que yo conozco, me enteré ahí atrás que una plataforma musical se le ocurrió hace un tiempo, ya hace tiempo, hace unos meses, se le ocurrió preguntarle a un sistema de inteligencia cuál era la peor canción de la historia. Y la barbaridad más grande que he escuchado en mi vida es que la plataforma, la máquina le dice a esa plataforma que la peor canción de la historia es de Roberta Flack, La primera vez que vi tu cara, que es una canción maravillosa donde las haya. No sé si conocéis a Roberta Flack o la canción, pero es preciosa. Después yo sí tuve la oportunidad de hacer una consulta por mí el otro día y me salieron unos temas ahí que no conozco de nada horribles, ¿no? Pero si tú descansas en lo que en la máquina y lo que la máquina te puede decir, la máquina sabe mentir. La máquina está hecha por hombres, los hombres son imperfectos y la máquina tiene las mismas paranoias que tienen los seres humanos. Y para mí eso es muy preocupante, unido a otras cosas que mejor pues, podemos desarrollar más. Unido esto pues, a la computación cuántica, eso va a ser todavía mucho más sofisticado y no vas a saber muy bien en el futuro, ya en el presente, si la gente o las cosas que hablan contigo son seres humanos, son máquinas, etcétera. La confusión es muy grande y si uno no tiene la clarividencia de analizar las cosas y de pensarlas y ver de dónde vienen, pues mucha gente se va a dejar manipular y lo peor de todo, como decía antes, es que si piensa por ti, tienes un problema muy serio. Carlos, en, en realidad, Carlos, ¿piensas que de alguna manera esto también entra en otros aspectos de la tecnología desarrollada actual? Esto nos ofrece una comodidad importante. Por ejemplo, en vez de abrir un libro y leerlo o comprar un libro sobre un tema determinado, le preguntas a la máquina y dices, oye, ¿tú qué opinas de este tema? ¿Qué me puedes decir? Enséñame sobre este tema. Y también al margen de que lo que te conteste depende de lo que tenga cargado y cómo lo han ido preparando, porque naturalmente esa es la gran labor de los algoritmos que van mezclando adecuadamente, ¿no? Pero a ti también te empobrece tu propia búsqueda personal y te puede ir haciendo a su medida. ¿Estará pasando eso? Bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Efectivamente, puedes buscar la información que necesitas en ese momento
Y el pro sería que te daría una información seguramente muy actualizada, porque si yo tomo la enciclopedia Larousse que me acompañaba antes a todas partes y que ya ha desaparecido, ¿no? de mi escritorio, ¿verdad? Porque buscabas, pues eso, algún tema que tenía que ver ya en fin, con la actualidad, con nuestros tiempos, ¿verdad? Y enseguida te dabas cuenta que la información que encontrabas en la enciclopedia pues llegaba hasta cierto, había un límite, ¿no? O sea, ya sea por la época, por el año en que esa enciclopedia pues salió a la luz y a veces ni se renovaban ni nada, ¿no? A veces sí que te enviaban algún volumen extra. Lo bueno de la IA, de la inteligencia artificial, es que está súper actualizada. Es que, vamos, la noticia de la muerte del Papa, puedes hablar de ella, del Papa Francisco, ¿verdad? Que acaba de fallecer, y puedes sacar información, vamos, hasta el último suspiro o el ictus que le dio y que se lo llevó de este mundo. Entonces tiene sus pros, pero como tú dices también sus contras, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Hasta qué punto es fiable? ¿Hasta qué punto esa máquina está manipulada y es tendenciosa, ¿verdad? En cuanto a la información, a los objetivos, los propósitos que hay detrás claro, del que es el dueño de la máquina, a fin de cuentas. Bien, ahí entramos en un aspecto muy importante. Dani, ahí se perciben en esta clase de evoluciones de las máquinas parlantes, las máquinas pensantes, se perciben las influencias de determinados grupos de opinión o de poder económico. Sí, se perciben porque es que además cuando las empresas que han desarrollado estos sistemas de inteligencia artificial han explicado un poco los procesos que ellos han hecho, ¿no? Para la creación de estos sistemas, básicamente han volcado la información de la que disponían. Entonces, ellos se nutren de lo que hay en Internet para de esta manera pues poder contestarte. Y en Internet no está todo. Además, Internet está masivamente condicionado por los grupos que tienen mayor acceso, mayor posibilidad de económica, por supuesto, para poder estar allí, para poder desarrollar pensamiento, para poder potenciarlo. Y aparte de eso, pues estarían pues los condicionantes propios de los creadores que le dicen, pues esta información es válida y esta otra no es válida, y los criterios que vayan a utilizar para poder determinar eso. Entonces, todo eso es lo que condiciona las respuestas que luego te pueda dar. Es por eso que a nivel de, por ejemplo, informativo o de consulta de cualquier tipo, es una herramienta buenísima, pero hay que complementarla con alguna otra cosa, ¿no? Entonces, yo siempre digo a la gente que la usen, pero que no la tomen como la referencia última ni como la palabra de Dios, que es que hay gente que parece que lo que le dice la IA ya es la verdad absoluta. Y tenemos que entender cómo se ha generado, cómo se ha creado, para darnos cuenta que no es así, que es una creación estupenda, pero que no tiene todas las respuestas. De todas maneras, eso sería para la parte informativa, ¿no? A mí la parte que más me preocupa o que más no sé muy bien cómo vamos a ser capaces de gestionar como sociedades, todo eso que decíamos antes de las interacciones que parecen humanas, que son como, estoy hablando con un humano, pero en realidad no, es una máquina. Hace poco salió un estudio que decía que cerca del 83-84% de las interacciones humanas son perfectamente simulables por la máquina, ¿eh? O sea que no nos daríamos cuenta, ¿no? Y es así, ya lo estamos viendo, porque realmente los sistemas incluso de voz que hay hoy en día ya, estuve viendo hace poco cómo funcionaba uno de los últimos que han salido, y es algo impresionante, ¿no? Cómo es capaz de dialogar contigo de una manera totalmente natural. O sea que es el mundo al que vamos, y ese mundo es un poco difícil saber cómo lo vamos a gestionar, porque claro, hay muchísimos riesgos de engaño que engaños en los que podemos caer, relaciones sentimentales que podemos llegar a desarrollar con una máquina, que lo vamos a ver también, que ya está ocurriendo de hecho, y que todo eso es difícil de medir el impacto que pueda tener en nuestra sociedad, ¿no? Entonces creo que vamos a necesitar hacer reflexión en ese sentido juntos, ir poco a poco aprendiendo, y también
en ciertos momentos yo creo que también a nivel de las autoridades vamos a tener que poner ciertos límites, porque si no puede ser que en algún momento pues acabamos haciéndonos mucho daño con el potencial de estas tecnologías. Bueno, vamos a, perdón, hacemos un pequeño alto en nuestra conversación porque estamos en el ecuador del programa para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical. Se trata de un fragmento del concierto para oboe en do menor vivace de Telemann. Escuchémoslo. Bien, pues después de escuchar a Telemann una vez más, yo voy a preguntarle a Flor algo que me parece que, por lo que estaba diciendo Dani ahora, es algo que hace más peligroso todavía el medio. Flor, ¿tiene mucha importancia? Yo entiendo que sí, pero tú lo conoces mucho más. Cuando las respuestas o lo que contestan a una pregunta o lo que añaden como información lleva envoltura emocional que realmente llega, que parece totalmente auténtica. Eso puede reforzar el dominio que pueden adquirir sobre determinadas personas las conversaciones con la máquina. Por supuesto, por supuesto. Si las respuestas crean una emoción en la persona que está leyendo, en la persona que está pues comunicándose, si crean una emoción, desde luego va a impactar más en la persona y va a creer más en todo lo que se diga. No hay que olvidar, ese tema no hay que olvidarlo nunca, porque las personas no son máquinas. Las personas tienen sentimientos, emociones, y esas emociones se manifiestan en respuestas. Mira, el ejemplo lo ves con lo que tú al principio contaste de un niño que se enfadaba, que estaba enfadado y que su profesor le preguntaba por qué estaba enfadado y él decía que había tenido un conflicto con un bot. ¿Y por qué le había afectado emocionalmente? ¿Por qué le había creado un enfado? ¿No? Pues bueno, habría que ir
tema psicológico sí, porque los niños no es la mente de los niños no está formada como la de un adulto, pero un adulto también. Si las respuestas, si tú le pides, claro, todo depende de cómo vaya la conversación y qué es lo que le preguntes y qué es lo que te conteste, ¿no? Pero si las respuestas contienen cosas que a ti te afectan, a ver, siempre se dice que con las palabras se hiere y con las palabras se emociona, ¿vale? Obviamente la máquina no se va a emocionar, pero la persona sí. Incluido, la máquina no tiene emociones, ni pasa, ni va a pasar, ni va a pasar en sus palabras eso, pero sí tiene unas pautas de conducta, tiene unas pautas de conversaciones para poder trabajar esto. Y al final sí va a crear, va a crear una emoción en la persona que está dialogando con ella. Y eso es lo preocupante es eso. Yo no recuerdo muy bien un caso, la verdad, pero no es de hace mucho tiempo, de que una persona que se puso a hablar con una inteligencia artificial, una persona que tenía ideas de suicidio, y al final, con la lógica de la conversación, la máquina le dijo que era lo mejor que podía hacer. Entonces, ojo, estamos nadando en aguas profundas y muy peligrosas. Lourdes, tú que has escuchado muchas veces preguntas de personas que llaman a la radio con angustia que se le nota en la voz, personas que recurren, en este caso, bueno, hace muchos años que la radio, y sigue siendo un medio importantísimo, era un medio a donde cuando se abría el micrófono a los que estaban escuchando, pues siempre había personas que llamaban con tonterías, pero también las que llamaban desde una situación angustiosa, y esa situación angustiosa por parte de quien estaba al micrófono en la emisora, pues era importantísimo gestionarla. Yo creo que tú has vivido esto muchas veces porque has estado mucho tiempo y se producía una especie de relación de confianza. ¿Tú crees que se puede dar eso también con una máquina? Porque las máquinas van desarrollando. Nos lo explicaba Dani hace un momento. Sí, yo creo que sí, que puede llegar a producirse esa situación. Pero claro, es que yo creo que además el problema está en el desconocimiento tan grande que las personas tenemos acerca de cómo funciona esto. Si nos preocupáramos en saber qué es lo que yo estoy utilizando y para qué es bueno que yo lo utilice, entonces lo utilizaría correctamente. O sea, yo no puedo en una lavadora meter una vajilla a lavarse. Por lo tanto, si yo tengo una inteligencia artificial y sé que me puede ser buena para buscar información, para ciertas cosas, no la puedo utilizar como si fuera un compañero, un amigo, un novio, no lo puedo como si fuera un consejero, no puedo usarlo de esa manera. Entonces yo creo que verdaderamente la gente tiene que empezar, si nos están dando herramientas para usar y para que podamos hacer cosas interesantes con ellas, tienen que enseñar a la gente a usarlas de la manera correcta. Y yo creo que eso es la falta, el desconocimiento. Camilo, dado que esto está empezando, realmente, bueno, en realidad esto ya empezó a circular por los años 60, pero está empezando a nivel muy general mundial. Eh, ¿Tú crees que el desarrollo que puede haber en toda la capacidad de ir llenando los depósitos con datos, con informaciones, con artículos, con estudios? ¿Tú crees que eso va a llegar a ser agobiante para los que interactúan con las máquinas? Más que agobiante, y a mí lo que más miedo me da es que puede ser una herramienta de control muy grande, ¿no? Eh, Esa herramienta puede hacer un psicoanálisis perfecto como la del mejor psiquiatra de cualquier ser humano y por tanto manipularlo, ¿no?
Hay otra herramienta que se está implementando a marchas forzadas, que yo creo que va unido a eso, va a ser un control total que a mí me da muchísimo miedo. O sea, se va a implementar rápidamente aquí en España, digo en España, en Europa, el euro digital, si quiere tener ya para octubre, noviembre, porque en el caso de China, el yuan digital ya se implementó, ¿no? ¿Cuál es el peligro que yo veo ahí? El sistema suizo es un sistema interbancario. Y yo me aproveché de él no hace mucho tiempo porque venía un dinero para mis hijos de América y el sistema suizo es esa herramienta que tienen los bancos para pasar de un lado a otro un dinero y los bancos se van quedando con una comisión. Y eso puede tardar una semana o más. El sistema del yuan digital que implementó China ya y que lo está utilizando, en vez de una semana y pico, son 7 segundos máximo y no hay dinero que se quede en el camino. Y por tanto, pues como ya ven que ellos van muy adelantados, pues nosotros no nos podemos quedar atrás. Y el dólar pues va camino de lo mismo. Y con ese camino que lleva ahora va camino de autodestruirse y por tanto también se implementará en un sistema nuevo. Yo veo ahí un sistema de control y una implantación de ese sistema más rápido de lo que pensaba. Y yo creo que toda esta maquinaria que está ahí, no, en el fondo quiero ser más pensado porque la información que tengo va por ahí. Todo eso va a ser una herramienta de control que si no sabemos huir de ella, y va a costar mucho conseguir huir de ese sistema, pues a mí me da mucho miedo, la verdad. Me da bastante, me preocupa bastante. Bueno, hoy yo no, de verdad, Camilo, tú no sé si lo percibes, pero cada vez que tú terminas de hablar y yo entro, hace un ruido rarísimo. ¿Tienes algo ahí? No sé si no tendrás un espía de los bots, esos que están averiguando qué pasa contigo. Todo Bu- es posible. Igual somos Bueno, muy periculosos los que estamos aquí. exacto, exactamente. Carlos, ¿tú crees que este desarrollo particular, porque ya sabes que para que sepan contestar tienen primero que rellenar, ¿cómo crees tú que va a afectar esto al texto bíblico en cuanto a los que consultan? Porque a lo mejor pregunta cosas de tipo moral, de tipo espiritual. ¿Tú cómo crees que va a evolucionar esto? Sí. Bueno, curiosamente me ha ocurrido un caso porque estoy corrigiendo cursos bíblicos bueno, lo que antes era por correspondencia, pero que ahora ya son por internet, ¿verdad? Ujú. Y últimamente me he encontrado con 2 o 3 alumnos que ya me contestaban directamente con el corta y pega de la inteligencia artificial, o sea, con ese lenguaje que ya enseguida lo hueles. La forma de expresarse de estos artículos de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y tienen un tufillo que enseguida lo pillas. Quiere decir que se está haciendo uso para buscar ya no solo pues cómo contestar un curso bíblico, ¿verdad? Sino incluso se debe estar usando pues para encontrar respuestas de eso, teológicas, pues o éticas o para cualquier situación en la vida cristiana, en la vida personal de uno, ¿no? Bueno, pues ahí de nuevo tenemos el mismo conflicto del que hablábamos. Habrá que ir con muchísimo cuidado, ¿eh? Y habrá que no limitarse a esa consulta, sino seguir buscando y consultando en los clásicos, en los libros, en muchas más partes y, por supuesto, tener un mayor conocimiento de la Biblia y por uno mismo, pues conocer tanto los idiomas originales o las traducciones más fehacientes, ¿no? Y sujetarse como digo, ¿no? Al texto bíblico sobre todo. Dani, ¿qué pasa con los derechos de autor? Porque desde que Google empezó a guardar todo cuanto pillaba, libros y músicas y de todo, ¿qué pasa con los derechos de autor? Bueno, no lo tengo muy estudiado, pero sí que sé que ha habido demandas por parte de, por ejemplo, de los grandes periódicos en Estados Unidos a las empresas desarrolladoras de algunos de los grandes software de inteligencia artificial,
justamente pues reclamando que muchas de las respuestas que ellos están utilizando están usando fuentes que ellos tienen y que son para sus suscriptores. Entonces no han pagado por, teóricamente, poder obtener esa información para poder luego dársela al usuario. Entonces esto está ahora mismo en los tribunales y creo que de la decisión que salga en los tribunales va a haber que estar pendientes, como acaba este caso. Evidentemente, todo el tema de derechos de autor, desde que apareció Internet, ha sido un terreno muy resbaladizo y un terreno en el que al final, pues, es difícil que la protección de la obra sea como era antes, ¿no? Porque es muy, muy difícil de controlar, sobre todo a nivel de difusión. Digamos, el pirateo es muy difícil de cortar. Y en ese sentido es que, bueno, hay como un momento ahora mismo en el que no sabemos muy bien hacia dónde va a ir el tema. Sí que hay sistemas que podrían servir para proteger, que tienen que ver con tecnología también, que pueden proteger mejor los derechos de autor, pero realmente está por verse todavía hacia dónde va a llegar y qué puede pasar con este asunto. O sea, que Internet, que prometía al principio esto libre para todos, y ahora resulta que los que responden a cosas se aprovechan de lo que otros tienen, que es de ellos particular, y habría que pedirles permiso. Eh, Flor, ¿tú te has encontrado entre tus alumnos casos que hablan, comentan o averiguan preguntándole a la máquina? No, yo personalmente no, pero yo creo que es que son tan... Bueno, tengo que decir que yo tengo el grupo de alumnos que viene, claro, de la religión evangélica y Ujú. iba a decir que son tan vagos que ni siquiera se molestan, pero, pero, pero sí he escuchado de compañeros, ¿no? Cuando piden igual, pues una redacción, un trabajo escrito sobre algo, como se dan cuenta que han ido ha utilizado pues una inteligencia artificial, una de tantas, que ahora hay bastantes, el ChatGPT, el Copilot o eso, y han sacado de ahí el esquema y se nota. A ver, se nota. Eso es preocupante, ¿eh? Algo decía antes Camilo, y yo voy a ir en esa idea, porque además en algún artículo que tú nos mandabas hacía mención de esto, ¿no? Y alguna vez ya lo hemos mencionado aquí también. El problema muy grave que se nos va a presentar es que si la gente se vuelve tan cómoda y no utilizamos la cabeza para pensar, para razonar y dejamos pues esto, utilizamos, está bien que nos ayude alguna inteligencia artificial con la información, pero fuera de eso, el no elaborar nosotros los textos mentalmente, el no escribirlos, el no razonar, el no pensar, el no buscar argumentos y quedarte con lo simple de lo que te da la inteligencia artificial, va a causar muchísimos problemas en cuanto a la mente. O sea, la mente, si no la trabajamos, vamos a ser al final bastante más manipulables de lo que podemos ser ahora. Y después quería decir algo con respecto a los comentarios que se estuvieron haciendo antes con respecto a las relaciones con las máquinas, ¿no? Que es que yo creo que en el mundo individualizado que vamos, donde muchísimas personas se sienten vulnerables, se sienten al final débiles, ¿no? El hecho de la interacción personal que está causando, pues, a ver, cada vez parece que hay menos interacción personal, no sabemos comunicarnos. Al final es más fácil con la máquina y eso lleva al final que esto sea la pescadilla que se muerda la cola. Si yo estoy más cómoda hablando con una máquina, estaré mejor aislada dentro de mi casa, pues con el ordenador en la mano, ¿no? Y aparte esto, por ejemplo, ayudó mucho el tema de la pandemia, no poder salir y estar incomunicados. Esto también es un problema muy serio.
Pero me gustaría dar un punto positivo o digamos, un punto donde poder atajar esto. Y es que creo que debíamos intensificar las relaciones personales presenciales. Deberíamos intensificar el poder comunicarnos, quedar, salir y quitarnos un poquito de todo este tema de las máquinas, de estar todo el día con la máquina. Están menos maquinizados, vamos. Sí. Lourdes, ¿tú en qué dirección crees que estamos con respecto a esto desde tu propia perspectiva? En cuanto yo pienso especialmente en los más jóvenes, pero lo que apuntaba a Flor ahora quizá tenga que ver también con los mayores, que como ya lo dice la máquina, pues mira, yo tengo una tableta, tengo un ordenador, incluso desde el teléfono móvil, le pregunto a la máquina me lo explica y yo ya no me rompo los cuernos con eso. ¿Tú crees que esto realmente va a tener mucha implantación y vamos a ser más manipulables que nunca? Por supuesto. Y además de eso, hay algo que me parece en lo que yo he estado meditando en esta tarde muchísimo, y es en el hecho de que la gente está dejando de pensar, está dejando de usar las habilidades, los dones, los talentos, porque si tú coges una inteligencia artificial y le pides que te escriba un libro, te lo escribe. Y si le pides que te escriba un poema, te lo escribe. E incluso puedes usar la inteligencia artificial para pintar un cuadro. Entonces veo que al final las personas están perdiendo sus habilidades, sus dones, sus talentos. Por otro lado, hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es el hecho de que algo que buscamos, cuando buscamos una información en un libro y leemos, es más fácil que se nos quede en la memoria que cuando busco una información para un momento puntual para responder, probablemente al día siguiente ya no recuerde aquello que respondí, porque no lo he tenido que estudiar, lo he usado al momento, lo he usado y lo he olvidado. Y para mí, pienso para mí entender que es mucho más fácil que tú puedas eh, usar tu memoria, ampliarla de otra manera. Con los libros es mucho más fácil. Ujú. Y pienso que esas cosas se están perdiendo. Es como el tema de antes todos nos sabíamos los números de teléfono de memoria y ahora usamos la memoria del teléfono y no recordamos ningún número de teléfono. Por lo tanto, si perdemos el teléfono, se nos van todos los contactos. Y antes, teníamos esa posibilidad de hacer un cálculo mental y ahora ya la gente está perdiendo esa habilidad de hacer el cálculo mental porque es mucho más fácil usar una máquina, usar la inteligencia artificial y terminar más rápido. Entonces, yo creo que eso nos perjudica muchísimo, porque Dios nos ha dado talentos preciosos y no los estamos usando convenientemente. Bueno, si partimos de ahí, es un empobrecimiento de la caja de pensar de nuestra mente y por otra parte un enriquecimiento de los que se aprovechan de nosotros. Camilo, Claro. ¿tú crees que vamos cara a la catástrofe, así visto en perspectiva de futuro? Bueno, si dejamos que las máquinas piensen por nosotros, desde luego que estoy muy seguro de que vamos a hacer una catástrofe, ¿no? Me estaba acordando de un viejo chiste, ¿no? Ahora de cuando hablabais de que la máquina piense por nosotros, ¿no? El chiste de aquel que estaba en el cementerio, el enterrador cavando, y despierta el difunto y le dice, oye Manolo, que estoy vivo. Le da un palazo el enterrador y dice, vas a saber tú más que el médico, ¿no? Y siguió para adelante con el trabajo, ¿no? Pues yo pienso que los creyentes nos hace falta mucho la oración, buscar al Señor en estos tiempos porque son muy complicados. Hace falta buscar a Dios y buscarlo en oración y que Él nos dé sabiduría y nos ilumine en todo esto, porque los tiempos, la verdad que son muy peligrosos, ¿eh? Porque el control va a ser prácticamente total si nos dejamos llevar por todo eso. Y escapar de ese control
a corto, a medio, largo plazo lo veo casi dificilísimo, ¿no? Por no decir imposible. Pero bueno, pienso que el Señor siempre nos va a dar un escape y nos va a dar las herramientas o los métodos o el sistema que, que nos lleve por el buen camino. Esa es mi confianza y mi esperanza, ¿no? Bueno, creo que al principio del programa, y podemos ocupar un par de minutos, Dani sugería algunas cosas, algunas propuestas, porque esto está todavía empezando, ¿eh? Porque las empresas que trabajan en esto están todavía buscando a ver cómo se las arreglan para tener energía suficiente para cargar bien de munición sus armas. Y hasta agua, que también les hace falta mucha. Y todo esto pues les va a crear ciertos problemas que irán resolviendo porque tienen mucha pasta, pero en todo caso mejor estar preparados. Entonces, como tenemos muy poquito tiempo, Dani, cuélganos un consejo general desde tu propia experiencia y tu propio conocimiento del tema, que mucho más tecnificado en redes estás que cualquiera de nosotros. Bueno, en cuanto a la experiencia del uso de la inteligencia artificial, yo le diría a la gente que primero empiece a usarlo en aquello donde sabe, en aquello que es una materia que controle, sobre todo pensando en adultos, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, yo me dedico al periodismo y a la redacción, entonces soy capaz de usarla en el sentido de pulir un texto o de poder pedirle un resumen de algo y luego revisarlo y ver si está bien ajustado o no. Pero cuando hago una consulta sobre una materia de la que no estoy tan seguro o de la que no tengo tanto control, pues acudir a otras fuentes. Y ahí sí que lo veo bastante necesario. Es decir, yo, por ejemplo, he tenido alguna vez, usándola también como herramienta complementaria al estudio de la Biblia, encontrar algunos errores, es decir, cosas que a veces te dicen que no pone el texto o que no es capaz de descubrir ciertas cosas que sí están en el texto y que por otro lado yo sí las descubro o las conozco. Entonces, eso sería un poco mi primer consejo. No le tengamos inicialmente miedo a usarla, pero mejor usarla primero como una herramienta complementaria para que te ayude en las labores que ya estás haciendo en tu trabajo. Y cuando estás fuera de tu campo, pues úsala como una herramienta más, pero que no sea la única herramienta que utilices. Bueno, pues nuestro tiempo se termina, por eso yo he querido quedar ahí, porque creo que tampoco es cuestión de cerrarse en banda. No, no, yo no quiero, no quiero. Ahora que hay una pelea enorme con el uso de la máquina de las pantallas por parte de los menores de 16 años, que no van a conseguir nada, porque también se mueve mucho dinero, pues creo que es bueno saber por dónde tenemos que navegar con las máquinas que piensan. Pues tenemos que cerrar la puerta del cuarto de atrás porque se nos acaban los minutos, pero es de bien nacido ser agradecido. Así que muchas gracias a Camilo, a Flor, a Dani, a Lourdes y a Carlos por enriquecer el cuarto de atrás como otras veces, pero hoy particularmente. Y antes de cerrar el portón del cuarto de atrás, ya sabes que hay una tercera pizca de adobo musical y se trata de un fragmento del concierto para tres trompetas, cuerda y continuo en re de nuestro hombre de hoy, de Telemann. Así que escuchémoslo, disfrutémoslo y aquí estaremos, si Dios quiere, la próxima semana.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.